Vamos a un verdeo. Son datos del 2011, pero bien vale para esta época. Estas eran las dosis de fertilización en esta avena sin agregado de nitrógeno o con 2 dosis de nitrógeno en un año seco. Evaluamos aplicación de nitrógeno en otoño, aplicación de nitrógeno en la salida del invierno o aplicación de nitrógeno en las 2 épocas. Voy a los datos. No los quiero marear. Les muestro la producción de forraje para cada tratamiento. Insisto, no se detenga. La producción otoño-invernal de forraje de avena, la producción de ciclo completo de avena y las hectáreas de verdeo requeridas para producir esta cantidad de forraje. Les limpio un poco el cuadro y voy a detenerme solamente en estos números. Fíjense la respuesta a la fertilización nitrogenada. Pongamos esta doble aplicación como una cubierta de avena no limitada en el abastecimiento de nitrógeno en un año seco. En un año seco, la avena sin nitrógeno produjo 1.600 kilos en invierno o 2.500 kilos en ciclo completo por cada hectárea. Sin deficiencias nitrogenadas, produjo 6.000 kilos en otoño-invierno o casi 8.000 en el ciclo completo. Dicho de otra manera, en un cuarto de hectárea produje lo mismo que en una hectárea sin fertilización nitrogenada. Si lo llevo a valores económicos, si quieren, de alguna manera, la respuesta a la fertilización nitrogenada, insisto en este año seco, nitrógeno sin deficiencia, la respuesta fue de casi 4.400 kilos de materia seca por hectárea. Esto representó una respuesta, seguimos con esa eficiencia de conversión, 15 kilos de materia seca por kilo de carne producida, una producción de carne de 292 kilos en respuesta al nitrógeno, a la fertilización balanceada. A valores de hoy, entonces, esta fertilización me representó un ingreso extra de $306 por hectárea, cuando el costo de fertilización nitrógeno más fósforo fue de $166 por hectárea. ¿Sí? O sea, aún en un año seco, la respuesta fue positiva. ¿Qué pasa con una avena instalada como cultivo de servicio, pero con uso forrajero? En teoría, nosotros la cosechamos mecánicamente, pero si hubiera sido utilizada en pastoreo, ahí tienen los datos de una avena no fertilizada con nitrógeno, barra roja, o sí fertilizada con 100 kilos de nitrógeno, en la estación de crecimiento, la barra verde, ahí tienen los valores de producción de carne teóricos. Si sigo con esta línea de 15 kilos de materia seca por kilo de carne producida, esa eficiencia de conversión, y siguiendo el mismo análisis, la respuesta a la fertilización, los kilos extra producidos de carne fueron 266, es decir, un valor de $275 extra por hectárea, con un costo de fertilización nitrógeno más fósforo de $125 por hectárea. Pero ese no es el principal beneficio de la fertilización. Para ir terminando, ya queda poco tiempo, voy a datos de fertilización nitrogenada en una pastura perenne, alfalfa festuca mediterránea. Esa es la misma pastura. Yo me paro en el mismo sitio, a la izquierda ven cómo se ve la pastura donde básicamente es festuca mediterránea en invierno, y cómo se ve la pastura que básicamente es alfalfa en primavera-verano. Esta pastura en 3 años de producción nos dio un promedio anual de 21 toneladas, y esa es la producción de forraje. Para la fertilización, fin de marzo-abril, en la producción de festuca mediterránea, en la producción otoño-invierno primaveral de forraje, sin afectar la producción primavero-estival de alfalfa, que es
el principal aporte de esta pastura. Ustedes me dirán acá, bueno, la respuesta a festuca no es tan importante. Fueron depende del año, entre 16 y 30 kilos de materia seca extra por kilo de nitrógeno aplicado. Ahora bien, son kilos extra en la época crítica, en invierno, con lo cual es prácticamente la respuesta que podemos esperar en un verdeo. De nitrógeno en otoño temprano, en los 3 años en los que estuve hablando, y aquí viene, y ya voy terminando, ¿cuál es la oportunidad de usar eficientemente nutrientes como el nitrógeno en estos sistemas productivos? Tomando el precio del maíz actual, ahora, y con una eficiencia de conversión de 7 kilos de maíz por kilo de carne, pensando, ok, si no tengo pasto en invierno, no fertilizo, ¿qué le doy a los animales? Suplementación. Vamos a suplementación maíz. Vemos que por kilo de carne estamos hablando hoy de un valor de 60 pesos por ración. Si hablamos de una ración de pasto, 15, 20 kilos de materia seca, que es la respuesta que yo les mencionaba que podemos esperar en esta época por kilo de nitrógeno aplicado, dependiendo si hablamos de un agropiro o de un verdeo, hay cierta variación, estamos hablando de 66 pesos por kilo de carne. En conclusión, si tengo la pastura y tengo la oportunidad de fertilizar en una coyuntura como la actual, sin costo extra de suministrar esa suplementación, claramente este año la fertilización surge como una alternativa más que interesante. Para ir terminando, recuerden que la fertilización es importante porque utilizando eficientemente el forraje producido, pasturas bien nutridas me permiten adelantar el pastoreo, producir más, prolongar la producción en el tiempo, dar más pastoreos en la época productiva. ¿Cuándo fertilizaríamos, por ejemplo, en un sitio como Tres Arroyos? Esas son o vuelvo a las variables climáticas que son las que me regulan el crecimiento de las pasturas, vuelvo a los periodos donde voy a tener crecimiento de forraje, de gramíneas. Fíjense que aquí no hablo de esta alfalfa que cambia completamente la situación productiva, pero pensando en nitrógeno y pensando en gramíneas. ¿Dónde voy a tener deficiencias de nitrógeno? Y probablemente puedo aumentar la producción otoñal y también, obviamente, primaveral. Este es un muy buen momento para aplicar nitrógeno en este tipo de pasturas. Eso es la teoría. ¿Qué pasa hoy, marzo 2020, en estas pasturas? Esta es información que ustedes pueden obtener diariamente de Internet, ¿sí? Y el estado hídrico, las reservas hídricas en praderas, en suelos bajo pastura, claramente marzo 2020 es una situación crítica. No podemos pensar en fertilizar con nitrógeno sin tener en cuenta la humedad del suelo. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben que el nitrógeno es un nutriente extremadamente lábil que va a estar disponible para la planta disuelto en el suelo. Con lo cual, además de todos los planteos teóricos y esa situación favorable económica que les puede haber mencionado, si no se soluciona esta situación hídrica, no sería recomendable aplicar nitrógeno. ¿Dónde aplicar nitrógeno? ¿En todos los lotes? Decididamente no. Hay que pensar en los balances forrajeros, presupuestaciones forrajeras. ¿Dónde se necesita con antibióticos? ¿Cuánto se necesita? Para fertilizar con nitrógeno hay que ser estratégicamente eficientes y aplicar mayores dosis cuando se necesita adelantar mucho el crecimiento y donde no hay nitrógeno disponible. Y variar las dosis en función de estas dos variables, nitrógeno disponible en el suelo y necesidad en la velocidad de crecimiento del pasto. Entonces,
armar planteos con dosis variables, donde las dosis promedio no sean para nada desproporcionadas. Últimas transparencias. Recuerden que fertilizar es elegir muy bien los productos utilizados. Fertilizar de forma balanceada en pastura es utilizar diferentes productos. Hay fertilizantes fosfatados y fertilizantes nitrogenados, y las mezclas que se venden en el mercado rara vez satisfacen en completo los requerimientos de la especie que estamos hablando. Entonces, aún con fertilizaciones pueden generarse importantes desbalances en la aplicación de nutrientes. Por último, a modo de ejemplo, fíjense si quieren fertilizar hoy, primeros días de marzo, con temperaturas superiores a los 25 grados, máximas superiores a los 25 grados, temperaturas del aire. ¿Qué puede pasar si eligen mal un producto de fertilizante nitrogenado? Aquí tienen evaluación de diferentes productos, la eficiencia aparente de uso del nitrógeno, ¿sí? Para dos dosis, 150 o 75 o 150 kilos de N aplicados el 5 de abril sobre una avena en siembra directa con cobertura. Altas temperaturas, cobertura en superficie y humedad es un combo bastante predisponente para la volatilización del nitrógeno proveniente de la urea. Entonces, ahí ven que distintos productos, en contraposición con urea, presentan mayor eficiencia en el uso de nitrógeno que la que tiene este producto con alta propensión a perder el nitrógeno por vía volatilización. Entonces, en esta condición, alta temperatura, humedad y broce en superficie, si es posible, hay que elegir el fertilizante. Si ustedes disponen solamente de urea, esperar a que haya humedad o que haya pronosticado por lo menos 10 milímetros que incorporan esta urea post-aplicación. Hago la salvedad, para fertilizaciones con bajas temperaturas en invierno, cualquiera de estos fertilizantes tienen eficiencias parecidas. Final. Si tienen que pensar en un plan de fertilización productivo, económicamente sustentable y agroecológico, no apliquen fertilizante, pero controlen el aporte de fósforo, sepan cuánto suministra el suelo, para con un buen abastecimiento de fósforo poder aprovechar adecuadamente el nitrógeno mineralizado. Una vez controlado el abastecimiento de fósforo con nitrógeno, pueden adelantar la estación de crecimiento. ¿Cómo hacer eso? Con fertilizaciones nitrogenadas estratégicas. Con nitrógeno pueden escalonar la oferta de forraje. No todo el campo debe ser fertilizado de igual manera. El momento y dosis de fertilización es variable según las condiciones climáticas y cada zona productiva y especie necesita un análisis particular y una presupuestación de la fertilización. Ajusten la dosis de nutrientes aplicados para no perder efectividad y no se olviden que van a ser muy observados para no contaminar el medio ambiente. Con esto yo terminaría y en principio les agradezco la atención. Estoy dispuesta si hay tiempo para consultas. Buenísimo, Alejandra. Clarísimo, muy buena la presentación. Tengo algunas consultas que me fueron enviando y de paso les aviso al resto que bueno, me manden por chat o me pidan la palabra y yo les activo el micrófono. Las voy a ir ordenando, no las voy a ir haciendo en orden que me las fueron haciendo, sino que las fui ordenando un poquito. Acá hay una consulta para diferentes zonas, ¿no? Más que nada como para tener una medida y poder saber dónde estamos parados. Está bastante relacionado a las primeras diapositivas cuando mostraste, digamos, la eficiencia del uso del agua de las pasturas, que va de 10 a 20,
y que, digamos, gran parte de esa brecha, o toda por lo que planteaste, es manejo. Digamos, ¿qué eficiencia deberíamos usar sin ser los mejores, y tampoco para estar con el freno de mano puesto en las pasturas? ¿Qué eficiencia deberíamos usar para las diferentes zonas? Digamos, para una zona, por ejemplo, para donde estoy ahora, que es la Madrid Suárez, que son 800 milímetros, de 800 a 900 milímetros, digamos, para saber dónde estamos parados, deberíamos estar produciendo eso por 15, como algo razonable, digamos. Correcto, simple. Cuando hago la presentación, soy sumamente conservadora. Los valores que muestran la bibliografía son muy superiores. 25 alfalfas, más de 25 kilos de materia seca por milímetro de lluvia o de agua disponible, eso después se puede hacer la salvedad. O sea que sin limitaciones nutricionales severas y cosechando el forraje relativamente eficientemente, ¿sí? No está mal pensar en 20 kilos de materia seca por milímetro de lluvia, cuando la temperatura está por encima de 10 grados. Cuando la temperatura... Está bien. Y para usar, digamos, ¿hay alguna conversión para hacer, digamos, la conversión con los milímetros anuales? Digamos, un promedio de todo el año, es decir, para una determinada época, como recién lo planteaste, son 20 kilómetros. Si yo digo, bueno, estoy en 800, mi promedio si 800 es mi promedio anual de milímetros, con sus variaciones y dependiendo de la zona, digamos, más se alejan los extremos, digo, para 800 milímetros en esta zona, ¿multiplicarías por 15? ¿O eso ya no es, eso ya es más vidrioso, esa cuenta no está tan ajustada? Mira, ese mismo planteo hipotético lo aplicamos a distintas zonas. Para darte una idea de cuán variable es, sin salir de la provincia de Buenos Aires, te vas al norte de la provincia de Buenos Aires, Bransen, ¿sí? Sí. Ningún momento del año tiene temperatura por debajo de 10 grados. O sea que si vos en Bransen tenés 800, 900, 1000 milímetros de lluvia por año, podés convertir esos 1000 milímetros en pasto. Bien. ¿Sí? Bien. Vos fíjate que tomé los datos de azul y otra vez siempre siendo conservadora y no arriesgada, y yo me juego a producir con 500 milímetros en los periodos verdes. En los periodos, bien. ¿sí? Bien. Por eso no me arriesgo a darte un valor anual. Bien. Pero no estaría mal, en la cuenta hipotética, digamos, en algunos casos trabajamos con empresas que tienen índice verde, que la lectura, digamos, está bastante ajustada, tiene un muy buen ajuste, y si quisiéramos analizar hacia atrás cómo estuvimos, sí tenemos el dato histórico de temperaturas, entonces ahí podemos filtrar y decir, bueno, a ver, periodos o días que estuvimos por encima de 10 grados y aplicarlo por... Correcto. Como para hacer una auditoría interna, ¿no? Para decir, bueno, a ver, ¿dónde... o está mal la línea de pensamiento, digamos. Está perfecto, insisto, sin limitaciones nutricionales severas, y esto no digo que tengan que poner esas dosis experimentales que usamos nosotros, ni mucho menos. Bien. Pero sin ni sequías ni inundaciones extremas, se puede usar 20 kilos tranquilamente. Bien. Está bueno para hacer la cuenta y ver cómo estamos. Después, como un segundo paso, ¿no? Si nosotros tuviéramos o conociéramos por una cuestión experimental, digamos, cuál es el potencial de la zona, digamos. El patrón de respuesta de rendimiento relativo en función de los niveles de fósforo, ¿es estable entre zonas, digamos, digamos, si aparece como un punto crítico entre 18 y 20, 18,5 vi acá en la presentación, en función, si nos movemos de zona, digamos, esos porcentajes relativos, digo, si el potencial me da para 10.000 kilos de materia seca
frente a si estoy parado en un rendimiento potencial teórico por el nivel de fósforo de 70%, deberían ser 7.000 kilos, y si me muevo a una zona de 20 y estoy, digamos, al mismo nivel, lo tengo que multiplicar, serían 14.000 kilos. Digamos. ¿Es razonable a medida que me voy moviendo hacer esa cuenta? Me voy moviendo entre zonas. Sí, tocaste un punto interesante. Te mostré dónde está parada hoy, dónde está posicionado hoy el conocimiento nacional e internacional en el diagnóstico de fertilización fosfatal. Mirando el suelo, mirando el fósforo Bray. En otros países, fósforo Olsen, otros métodos, pero mirando fósforo inorgánico en el suelo. Vos me hablas de distintas regiones. De cara al futuro, vemos que en muchas pasturas y en distintos suelos no tenemos el ajuste tan calibrado como lo tienen en cultivos para decir las respuestas van a ser de este tipo. Bien. No tan calibrado como lo tenemos para nitrógeno. ¿Qué empieza a jugar? Esto te lo digo como anticipo porque es un proyecto que empieza 2020. Fósforo orgánico. No solamente ese dato de fósforo inorgánico en suelo, fósforo Bray, sino que empezamos a ver que el fósforo orgánico puede ayudarnos muchísimo en el diagnóstico y puede ayudarnos a comprender esas variaciones en la respuesta entre regiones. Bien. No te estoy respondiendo la pregunta, sí te estoy planteando que tenemos los mismos interrogantes, la respuesta no es lineal en distintos suelos, y va a variar mucho dependiendo del contenido de materia orgánica y del fósforo orgánico que le puede aportar ese suelo. Yo les diría que dentro de no mucho tiempo, porque tenemos ensayos en marcha, vamos a poder avanzar mucho en ajustar ese diagnóstico. Bien, pero como referencia y en el caso de alguna empresa que quiera apuntar a, digamos, estar cada vez más cerca del potencial, usar de referencia los 18 partes por millón sería bastante razonable para la información que tenemos hoy, digamos, no corremos riesgo de pasarnos, digamos, igual no hay muchos lotes por encima de 18, ¿no? Pero... te digo en base a experiencia, propia y de colegas que trabajan en la misma temática. Suelos ganaderos, sin historia agrícola, que nos muestran un análisis de suelo de 3, 4, 5 partes por millón de fósforo, está en una condición de deficiencia severa. El potencial productivo está en la tercera o cuarta parte de lo que se puede lograr. ¿Sí? Hablando de leguminosas o gramíneas, indistinto. En lotes con alto potencial productivo, donde tienen un nivel de fósforo Bray y fósforo inorgánico de alrededor de 10-12 partes por millón, si es gramínea, se están acercando a ese valor umbral. ¿Sí? En otras palabras, pueden quedarse un poco más tranquilos. No es esa deficiencia severa. Ahora, si tienen 10, 12, 15 partes por millón, pero quieren una pastura de alfalfa de 25 toneladas de forraje por hectárea y por año, están en una deficiencia. ¿Sí? Bien. Lo que estamos buscando es ajustar ese diagnóstico y decirle, si tenés 10 partes por millón más algo que aporte el pool orgánico, podés quedarte muy tranquilo o te falta otro poco. Bien, bárbaro. Deberíamos, a ver, no hay tantos lotes de 5 o 6, sí hay muchos en la franja de 8 a 12. En ese rango, ¿deberíamos hacerle algún ajuste a los trabajos que hay de respuesta de fertilización de nitrógeno? Digo, nos guiamos por bibliografía y decimos, bueno, pero por ahí son, digo, esos 15 a 30 kilos de materia seca por kilo de nitrógeno
que citaste, digamos, para el periodo otoño-invierno, ¿son para lotes de 18 partes por millón o los podemos pensar para de 10 a 12, pongamos? Y si para Correcto. abajo tendremos que ajustarlo, ya, si sabemos que estamos en 8, lo ajustamos para hacer el análisis, digamos, económico y de la referencia. Bárbaro. Si tenés 8 partes por millón de fósforo, una pastura festuca trébol blanco, con una expectativa de producción de 10 toneladas de materia seca por hectárea por año, 10-12 toneladas de materia seca por hectárea por año, y no tengo presupuestación o presupuesto planificado para invertir en fósforo, me preocuparía por corregir nitrógeno. Bien. ¿Sí? Como situación. Si en cambio tengo una pastura como la que les mostraba, alfalfa, festuca mediterránea, en campo casi agrícola, con 8 partes por millón de fósforo, donde tengo los faros puestos en las 13 toneladas de pasto de alfalfa de verano, con unos 7 toneladas de pasto de invierno de la festuca, capaz que esas 8 partes por millón me van a restringir esas 20 toneladas anuales que espero producir de esa pastura de altísima producción, ¿sí? Bien. Entonces, más allá de los 8 partes por millón, puede ser suficiente para un tipo de cubierta o estar al límite para otro tipo. Yo diría, y te cierro la pregunta por mi parte, si estoy en pasturas de media loma, como las típicas ganaderas, con alguna limitante por inundación, o 8 partes por millón, y gramíneas, pongo el faro en el nitrógeno. Bien. ¿Sí? Me preocupo Bien. bastante por el nitrógeno. En la época fría. En la época fría. Bien. Bien. Me preguntan acá, el ovillo, mismas consideraciones hay en sudoeste, hay bastantes pasturas en base a alfalfa más ovillo, digamos. Mismas consideraciones que con festuca, en general se adapta. Exactamente, sí. Bien. Sí, sí. ¿Qué particularidad, por qué hablamos de festuca mediterránea y no de pasto ovillo? La festuca mediterránea, a diferencia de la festuca templada, a fin de primavera entra en latencia, dormición, deja de crecer. A fin de primavera deja de crecer y le da el lugar al crecimiento estival de la alfalfa. En cambio, en otoño-invierno, festuca mediterránea produce más pasto comparativamente que festuca templada. Por eso hablamos de que nos preocupa mucho el estado de nutrición nitrogenada de la festuca mediterránea a partir de esta época del año. Se va a ver muy restringido ese crecimiento invernal si no tiene nitrógeno. Quizás pasto ovillo no tenga tan marcado crecimiento otoño-invernal como la festuca mediterránea. ¿Sí? Sin embargo, si el ambiente no es muy restrictivo, si las temperaturas no son muy limitantes en invierno, también va a responder a la fertilización nitrogenada ahora. Bien. Bien. Refertilizaciones en fósforo. A ver, porque arrancamos con 7, 8 partes por millón en un suelo de sudoeste, me vuelven a consultar, donde no los podemos llevar en una, digamos, a la siembra de pastura a un valor razonable. No. ¿Hay algún límite, digamos, más que nada para ubicarnos en zona en donde empieza a ser eficiente una refertilización? Porque muchas veces se da el caso de el fósforo por la baja movilidad, si uno apuntara a una pastura de 4 o 5 años, la refertiliza a los 2, ¿cuánto de ese fósforo se puede llegar a aprovechar? Entiendo que es esa la pregunta. Y
por fuentes, digamos. ¿No? Gracias al que la hizo o a vos, gracias por la pregunta. Sí, sin duda, refertilización. No lo mostré, pero hay datos donde la caída que observamos en la producción en esos 4 años fue muy atenuada, por no decir que se mantuvo la producción casi estable con refertilizaciones anuales. Si la pastura está creciendo activamente, si está bien manejada, si no se pierden plantas por sombreo u otros factores, la refertilización, la aplicación al boleo de fósforo en pasturas implantadas tiene una respuesta, no sé si de la misma magnitud, pero muy importante, muy importante. Bien. ¿Y alguna fuente en especial? Fósforo. Fósforo no tenemos tanta diversidad. Siempre voy a hablar de fertilizantes sólidos, que es lo que estoy hablando, lo que hay datos o mayor cantidad de datos, o líquidos, los tradicionales, siempre aplicados al suelo. Fuentes. No hay evidencias publicadas, validadas, que me muestren gran variación. Podemos empezar a hablar de distintas fuentes, no sé si están disponibles en el mercado actualmente, están las fuentes más solubles, superfosfato triple, fosfato diamónico, o roca fosfórica, que no está tan disponible ahora, de mayor poder residual y menor solubilidad. En el caso de que se usen esas fuentes, lo que se sugiere es combinarlas. Recuerden que el fósforo tiene menos movilidad que el nitrógeno, entonces cuando ustedes lo aplican al suelo va a tardar un tiempo en estar disponible. Si están sembrando pasturas hoy y necesitan que esa implantación no esté limitada por el accidente de fósforo, necesariamente se requiere una fuente soluble, ¿sí? Superfosfato, fosfato diamónico. Ahora, si están pensando en que también van a tener una pastura por varios años, se puede mezclar con fuentes menos solubles, que van a tener fósforo disponible en más largo plazo. Si no sé si te respondí, me ocuparía menos por las fuentes fosfatadas que por las fuentes nitrogenadas. Bien. El nitrógeno sí es lábil, es inestable y es utilizable en un plazo no mucho mayor a 60-70 días. Entonces, lo que pasa en esos 60-70 días define la eficiencia de uso del nitrógeno aplicado. Bien. Bien. Y la última que tengo, aviso al resto si quiere mandar alguna otra consulta, que lo haga ahora. Me queda una, es con respecto a la fijación de nitrógenos por parte de las leguminosas, si estos niveles de fertilización, digamos, planteados estratégicos, ya sea en el otoño y sobre todo la salida del invierno, no tienen algún efecto justamente en la fijación, digamos, porque me imagino... Hay trabajos en soja, que es una leguminosa, que no sé si aplica al resto, que digamos, la fijación de nitrógeno baja cuando se le aporta nitrógeno, digamos, vía fertilizantes. En el caso de las forrajeras, ya sea alfalfa, me imagino, y trébol blanco, digamos, que son las más utilizadas, ¿hay alguna evidencia de eso? ¿De que baje el nivel de fijación por la aplicación de fertilizante nitrogenado? Como toda leguminosa, va a fijar nitrógeno siempre y cuando no tenga un suministro más fácil y menos costoso para la planta que el proceso de fijación. Si se le ofrece nitrógeno de fertilizante, va a preferir ese suministro al proceso de fijación de nitrógeno. Con lo cual,
estrictamente se ve fijado. La bibliografía es contundente, se ha evaluado mucho localmente, internacionalmente. Para estos suministros de nitrógeno que estamos hablando en forrajeras, el impacto, y para las dosis que estamos manejando, el impacto es mínimo y no afecta la cantidad de nitrógeno fijado al sistema. ¿Sí? Bien. Está aprobado. Bien, buenísimo. Bueno, Alejandra, te agradezco mucho que hayas estado hoy. Muy buena la presentación, muy clara. Así que hasta acá llegamos. Y bueno, los espero todos. La próxima charla es el 2 de abril. Va a estar, vamos a tener lo que llamamos Jueves de Innovación, que es una empresa de biotecnología aplicada a la ganadería, se llama IJO. Y un poco la coordinadora y la desarrolladora de todo eso es María Inés Iriart, egresada de la U, así que nada, queda hecha la invitación y te vuelvo a agradecer, Alejandra, por la presencia. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias por la invitación. Gracias a todos. No me querían dar ningún repasado.